Hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero hablarte del libro más hermoso que hay. Es un conjunto de libros. Puede venir en muchos formatos, muchos colores, pero es la Biblia de la que te quiero hablar. Y pues como ya se había comentado, voy a estar grabando cierta información relevante o relacionada con la Biblia, y en este caso te quiero hablar de Juan 1:1. En nuestra lengua dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero en el idioma madre, en el idioma fuente, se da una situación bastante linda, que es la siguiente. Voy a leerlo en griego. En arge, en hologos kai hologos in proston theon kai theos en hologos. En el principio era la palabra o la razón, la mente, ¿sí? El verbo también. Y el verbo estaba con Dios, y Dios era el verbo. ¿Qué sucedió aquí? Aquí sucedió algo que en lingüística se llama inversión. La persona que tradujo del griego a nuestro idioma decidió utilizar esto, la inversión. ¿Qué es esto? La inversión, como la puedes ver acá o acá, no sé de qué lado vaya a salir, no es otra cosa que vas a cambiar de lugar una frase. Puede ser una frase, un sustantivo, puedes cambiar los verbos, adjetivos, cualquier cosa que tú cambies de lugar. Por eso se llama inversión. Los mueves de lugar. Si era A más B, tú pones en ruso, en español, en chino o en cualquier otra parte, pones, por ejemplo, B más A. Entonces, en este caso, al traductor no sabemos cuál fue la razón, y nunca la vamos a saber hasta que nos encontremos delante del Señor. Probablemente, si el Señor nos da tiempo, a lo mejor yo le digo: Señor, ¿por qué ocurrió esto, no? Pero en esta situación, la persona que tradujo decidió poner: y el verbo era Dios. Pero en el idioma original no dice de esta manera. Dice: y Dios era el verbo. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es tan relevante esta inversión traductológica? ¿Sí? No se debió de haber dado desde mi punto de vista, ¿no? Es mi opinión. ¿Por qué? Porque uno está dejando espacios que muchas veces la humanidad, de manera malintencionada, utilizó para quitarle o bajar de jerarquía al verbo, ¿sí? Ahora, la palabra en griego que se utiliza aquí es logos. Logos, dentro del idioma griego, y en esta ocasión estamos hablando del griego koiné, que el griego koiné, a diferencia del griego clásico, tiene el rasgo que es sumamente reiterativo. Es un poquito más, ¿cómo se pudiera decir? Es un poquito más rudo, ¿sí? Es más rudimentario que el griego clásico. En el griego clásico ya se cuida la cuestión de: no voy a repetir tanto una situación, lo voy a dejar lindo, ¿no? Es también en estas situaciones. Pero en el griego koiné, que antes de decirte esto que te voy a decir,
tengo que recalcarte algo sumamente importante. Esto tú lo vas a estar viendo en un canal que se llama Ishi, porque en este canal vamos a estar analizando la Biblia, vamos a estar haciendo esto precisamente, ver qué dice en el idioma madre, ¿sí?, de X o Y libro. Pero lo más relevante que tienes que saber es lo siguiente: la Biblia, ¿sí?, este conjunto de libros, es una unidad perfecta. En la Biblia tú no deberías de darle, de dar independencia, por decir algo, al antiguo pacto del nuevo pacto. Las cosas no funcionan así. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios. Pero tiene una característica preciosa esta Biblia, que yo como traductora pues la veo y digo, Señor, es una hermosura, es una chulada, como luego dicen, ¿no? Es una chulada. ¿Por qué? Porque es un libro que tiene muchísimos autores y todos siguen la misma línea. Yo he leído libros donde el autor se contradice en la página 7 de lo que había dicho en la página 6 y luego se hace bola en la 10 y en la 24 ya quién sabe por dónde anda el tipo, ¿no? Con este libro no sucede eso. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. Otra de las cuestiones es jamás la desligues de su contexto hebraico. Ishi es una palabra hebraica, pero a pesar de que el antiguo pacto fue escrito en hebreo y en otra lengua que es el arameo, y el nuevo pacto fue escrito en griego koiné, no en griego clásico, fue escrito en griego koiné. El Señor lo eligió precisamente porque es un idioma que es reiterativo, ¿sí? De ahí vienen cosas como de cierto te digo. Si hubiera sido escrita en griego clásico, se hubiera quedado a de cierto te digo. Pero, ¿qué es lo que pasa? El Señor quiere reiterarnos las cosas porque sabe perfectamente que somos olvidadizos, que luego caemos. Es que yo pensé que nada. Por eso es que escogió el griego koiné. Y aunque tú leas el nuevo pacto en griego, jamás lo desligues de sus raíces hebraicas. Es un error garrafal hacer algo así, ¿sí? Hay muchísimos ejemplos. Jesucristo era hebreo, vino a este mundo en una cultura hebraica. No, o sea, no lo desligues. Él, cuando da ejemplos, aunque son ejemplos universales que podemos entender, todos entendemos todas esas cuestiones. ¿Por qué? Porque Él está hablando a la condición humana, te está hablando a ti, me está hablando a mí. Y somos seres humanos y Él nos conoce perfectamente. Pero Él también le estaba hablando a los hebreos y le hablaba a los gentiles. No debes de desligarlo. Va a haber muchas cuestiones que se te van a ir de largo porque la vas a estar descontextualizando y la Biblia no se debe de descontextualizar. Por ejemplo, cuando el Señor dice, del norte vendrán, yo no voy a tomar como referencia a, no sé, Chihuahua o desde donde yo me encuentre, si me encuentro en Sinaloa, Hermosillo, cualquier parte, y voy a decir, ok, el norte, tomando mi punto, desde donde me encuentre, desde Sinaloa, Chihuahua, o donde esté. No, el norte va a ser Israel. Cuando te encuentres cosas como es que el sur, Israel, y ya desde ahí mides norte, sur, etcétera, etcétera.
¿Qué es lo que sucede de nuevo aquí con esa inversión que se da en español? Y en inglés también se da, y voy a leerlo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. En este contexto también se dio esa inversión a nivel traductológico y fueron un poco más allá porque la palabra logos la tradujeron como palabra meramente. En el latín utilizaron verbum, y muchas personas dicen, es que verbum en latín significa eso también, word, pero no. Si yo quiero decir, cada una de las cosas tiene su nombre. En el latín, para referirte a una palabra, a un sustantivo X, dices nomen, ¿sí? Pero cuando quieres decir verbum, cuando tú nombras verbum, es porque te estás refiriendo a aquella palabra que denota una acción. El Señor Jesucristo es acción. El Señor Jesucristo es el amor en acción. El Señor Jesucristo es Dios. Y esta inversión traductológica que se dio, lo aprovecharon, no sé yo con qué intenciones, pero voy a decirlo entre comillas, para bajar de categoría a Jesucristo y luego decían, es que es otro Dios. En el original no dice eso. En el original te está dejando muy claro que el verbo es Dios. Te está dejando muy claro que Dios es el verbo. Y es precioso porque a nivel discursivo cumple con la finalidad del círculo perfecto. ¿Cómo inicia? En el principio era el verbo, si lo traducimos así literal, era el logos, y cierra con Dios, paz. Y Dios era el verbo. Cierra y cumple con este círculo perfecto. ¿Y eso a qué te remite? El Padre y yo somos uno. Punto. ¿Sí? Entonces, esto sería lo que te digo el día de hoy. Te invito a que escudriñes las Escrituras. El Señor nunca nos dijo, jamás nos dijo, pues dale una leidita a la Biblia. No. O nunca nos dijo, pues vete nada más por lo que tú entiendas. No. El Señor dice, y es un mandamiento, escudriñad las Escrituras. No es si quieres, no. Escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas está la vida. Jesucristo es la vida eterna. Él nos ama. Y tenemos a un maestro, el consolador que Él nos dejó, que es el Espíritu Santo. Él nos va a guiar, Él nos guía a todo lo que es de Dios. Pero si tú no lees las Escrituras, si tú no las escudriñas, mejor dicho, el Espíritu Santo, pues, si yo no leo la palabra, si no escudriño, si no analizo, yo no lo estoy dejando que Él haga su trabajo. ¿Sí? Yo me estoy de cierta manera oponiendo. Entonces, te invito a que escudriñes lo que el Señor dice. Nos vemos pronto. Bye. Jesús.